Presenta Fundación Telefónica Movistar para el programa de educación digital Profuturo. La educación es el camino. Encontralos en www.fundaciontelefónica.com.uy. A pesar de que tanta de nuestra vida transcurre hoy conectados a Internet, en Uruguay no están tipificados los ciberdelitos. ¿Cuáles serían esos delitos informáticos? Están las estafas, los hackeos, los robos de información, el secuestro de datos. También hay una gran gama vinculado con el acoso online y otros más de índole sexual. Por ejemplo, semanas atrás, aquí en Perspectiva, el abogado Leonardo Costa lamentaba la falta de una mayor regulación en ese sentido. Estamos en debe absoluto. Hace un poco una entrevista en Perspectiva sobre los delitos de ciberodio, etcétera, y también lo que tiene que ver con hackeo, robo de pruebas de software. Y no es un tema menor porque estamos viviendo momentos bastante complejos en ese sentido. Y uno a veces tiene que hacer un esfuerzo como abogado para ver en qué delito lo encasillo si quiero hacer una denuncia. Y han fracasado con total éxito los proyectos que se han mandado en ese tema, lamentablemente. Pero hay justamente un proyecto de ley en discusión en la Cámara de Diputados que busca regular en esta materia de los ciberdelitos. Lo presentó el año pasado Cabildo Abierto, redactado por el diputado Sebastián Cal y firmado por representantes de todos los partidos políticos con representación parlamentaria. ¿Qué delitos se identifica y por qué? ¿Qué andamiaje está teniendo en el Poder Legislativo? Bueno, vamos a conversar de este tema. Ese va a ser nuestro tema en el espacio de disrupción, tecnología e innovación, en el que estamos recibiendo justamente al diputado Sebastián Cal, de Cabildo Abierto y redactor de esta iniciativa. Diputado Cal, ¿qué tal? Buen día, bienvenido, un gusto. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación, un saludo a toda la audiencia. Al presentar el proyecto, el proyecto de ley, usted habló de que los ciberdelitos están creciendo exponencialmente, dijo, ¿no? ¿Tiene datos de cuánto han aumentado los ciberdelitos en los últimos años? Bueno, sin duda que la emergencia sanitaria fue un factor determinante al momento del incremento de la cantidad de ciberdelitos que tuvo el Uruguay y el mundo. Antes el ciberdelito era algo que de pronto no tenía los niveles que tiene hoy por el simple hecho de que la accesibilidad de las personas a medios telemáticos y demás no era el mismo. Este fue uno de los factores determinantes. Pero la pandemia sin duda masificó el uso de redes sociales y demás al tener más tiempo para estar en la casa o tener la obligación de tener que estar en la casa. Eso fue un factor determinante. En el Uruguay fue el momento clave donde se incrementaron los ciberdelitos que ya venían en ascenso desde antes y que el Estado mismo había tenido ya algunas vulneraciones a la información reservada de ministerios y demás, pero en la pandemia fue el boom, donde llegamos a tener hasta 200 vulneraciones de cuentas bancarias en una sola semana. En el Uruguay, un país de 3 millones de personas, 200 vulneraciones de cuentas bancarias en una semana. Pero le preguntaba la cifra porque el Ministerio del Interior, por ejemplo, todavía no comunica dentro del observatorio de las cifras que presenta habitualmente del observatorio de criminalidad, donde normalmente se mencionan todos los delitos, ¿no? Cuánto bajó, subió la rapiña en base a las denuncias, qué pasó con los homicidios y demás. El abigeato se contempla y demás, pero los ciberdelitos no. Hay un aspecto que es determinante al momento de saber la cantidad de ciberdelitos que tenemos, sobre todo los que son de índole financiero. El Banco Central, por ejemplo, no tiene un registro de los ciberdelitos que no se denuncian. Si la persona no denuncia el ciberdelito a la que fue sometida, no tiene. Nosotros teníamos, a través de la Asociación de Bancos Privados, sabíamos que en una semana se habían vulnerado hasta 200 cuentas bancarias, cuando de esas 200 vulneraciones el Banco Central tenía en esa semana solamente 15 registradas. Uh-huh. Eso ha complejizado un poco el saber... Que eran de 15 que habían hecho efectivamente la denuncia. De entonces, 15 que habían hecho efectivamente la denuncia. 15 personas que habían tenido este problema y sí se habían tomado la molestia de avisar. Exactamente. De denunciar. Difícilmente hoy quienes tengan acceso a un celular o a una computadora, que afortunadamente somos la gran mayoría de los orientales, yo te lo comentaba hoy fuera de micrófono, hoy de mañana recibí 2 intentos de vulneración a mi cuenta
a través de un mail. Y realmente uno ve el mail que le mandan y realmente parece bastante veraz, parece la cuenta de un banco al que me están direccionando. Y bueno, algunos tips importantes que la gente tiene que tener en cuenta es mirar la dirección de correo de donde nos están mandando eso. Lo principal es la formación a las personas que también contempla este proyecto. Nosotros comenzamos realizando un proyecto de tipificación penal y teniendo también contemplado una campaña nacional de educación, que creo que va a ser lo más importante y lo que más va a ayudar a bajar el número de ciberdelitos. Pero antes de ir a eso, a ver, llama la atención que teniendo el crecimiento que tuvo todo vía internet, ¿no? Hoy en día todo lo que centralizamos, todo lo que yo señalaba en la introducción, gran parte de nuestra vida transcurre online y sin embargo en nuestro Código Penal no están tipificados hoy en día los ciberdelitos y no es una novedad, digamos que hace muchos años ya que este es un tema que está arriba de la mesa. ¿Hay alguna explicación de por qué no se ha hecho todavía? Yo creo que se le erró en un paso, que sin duda fue el tema de trabajar en este tema. Debemos recordar que afortunadamente tenemos un país en el que cada niño tiene una computadora en la escuela y me parece algo tremendamente positivo. Pero ni se les dijo algunas precauciones que tenían que tener, ni se tipificó los delitos que podían suscitarse ante un uso masivo de medios telemáticos como el que existe hoy. Se nos incluyó en una inclusión financiera, se nos metió en una inclusión financiera obligatoria sin decirnos las precauciones que teníamos que tener y sin agregarle a nuestro Código Penal la parte de tipificación penal que iba a ser necesario para los delitos que podían suscitarse al tener un uso masivo de la banca. Hay quien puede decirse, bueno, ¿y por qué se necesita una tipificación especial? ¿Por qué no se aplican, bueno, lo que ya existe hoy en día en el Código Penal, ¿no? ¿Por qué una cosa en particular? Bueno, hoy es lo que se está haciendo. ¿Por qué no se puede procesar por estafa simplemente? Es lo que se está haciendo en el día de hoy. Pero ¿qué pasa? Son delitos transnacionales. También de la mano de una tipificación penal clara que tendrá que tener nuestro país, va a venir otros aspectos a los cuales Uruguay deberá sumarse, que son convenios de cooperación internacional como los que ya se está trabajando, como es el convenio de Budapest. Es indispensable. Lo primero es la parte de la tipificación penal. Lo segundo es toda la parte procesal, en lo cual el Poder Ejecutivo ya está trabajando. De hecho, se han generado direcciones específicas, tanto en el Ministerio de Defensa como en el Ministerio del Interior, relacionados directamente al tema de ciberdelitos. Y lo tercero, y te diría que lo más importante, es la parte de cooperación internacional. Pero para adherir a una cooperación internacional, tenemos que tener una tipificación penal clara en nuestro país. Sí, nosotros hacíamos averiguaciones en la producción de En Perspectiva y nos decían que en el derecho penal, bueno, no se puede interpretar, es de aplicación estricta y que por lo tanto, si bien puede que se haga en algún caso, que se simplifique simplemente y se tipifique el delito de estafa, debería tenerse este otro respaldo, ¿no? Concretamente la estafa online. Exactamente, es lo que se está haciendo al día de hoy, se está tratando de darle un marco cuando llegan este tipo de delitos, pero ya le digo que, por ejemplo, para lo que es adhesión de convenios de cooperación internacional tan importantes como el convenio de Budapest, el cual Uruguay también se encamina a adherir a y que va a ser muy importante. Ahí sí se necesita una tipificación específica y se necesita una parte procesal para después recién adherir a la parte de cooperación internacional. Nosotros hemos estado recibiendo asesoramiento del Consejo de Europa en temas de ciberdelitos, venimos muy bien encaminados, hicimos una tarea previa que muchos países no hacen y que recién cuando van a adherir es que empiezan a trabajar en la redacción de ese proyecto de ley según las apreciaciones que este Consejo haga antes de permitir la adhesión. Nosotros estamos ya muy avanzados en eso. Hace un año que presentamos el proyecto, hemos hecho un trabajo muy serio, hemos recibido a muchísimas delegaciones en la Comisión de Innovación, Ciencia y Tecnología. De hecho, le introdujo cambios, ¿no? Hay como dos versiones del proyecto, una de 2021 y otra de ahora recientemente. Y 3 y 4 también, porque hemos ido agregándole. El primer proyecto que nosotros presentamos fue con los 9 ciberdelitos que estábamos tipificando, algunos
que han visto con muy buenos ojos, que son bastante novedosos y que no están contemplados en otros códigos penales de países que están muy avanzados en tema de ciberseguridad, como es el tema de la usurpación de identidad, que bueno, que son también modalidades a las que el mundo nos tendremos que adaptar. Veamos si le parece ahí en detalle qué es lo que establece el proyecto, ¿no? Introduce lo que es una serie de delitos informáticos, como decíamos, al Código Penal. Ahí aparece la estafa informática, que, bueno, mencionábamos recién, está prevista y se prevé, según el proyecto, entre 1 y 5 años de pena de penitenciaría. ¿Qué debemos entender como la estafa informática en este caso? Bueno, estafa informática es cuando yo accedo a datos de una empresa y son utilizados para estafa también. Después también estamos tipificando el daño informático, que ya no es lo mismo, ya es cuando yo ingreso a los datos de una compañía, del propio Estado o de una persona y hago destrucción de esos elementos. A ver, pongamos un ejemplo. La estafa, por ejemplo, informática puede considerarse cuando yo secuestro datos de empresas, por ejemplo, y hago una extorsión para devolver esos datos, que de hecho... Eso es estafa. Eso es una estafa. Estafa informática. De hecho, el propio Estado ha sido víctima de este tipo de estafas. ¿Y después, y daño informático? Daño informático cuando yo hago destrucción de esos elementos. Ingreso al Estado y, por ejemplo, destruyo, elimino toda una base de datos que podría ser de cualquiera de nuestras empresas públicas o de empresas privadas, a los cuales le voy a generar un daño irreparable. Bien, y después aparece la suplantación de identidad, que se establece en el proyecto, penada con entre 1 año de prisión y 6 años de penitenciaría. Ahí estamos hablando del famoso phishing, ¿no? Ahí estamos hablando del phishing, que hoy es una de las modalidades más utilizadas por los ciberdelincuentes, pero también estamos hablando de que yo me pueda crear una red social en perspectiva y le empiece a generar un daño a la imagen del programa, de la radio, ¿verdad? Esto ha sido uno de los elementos también que ha estado muy presente al día de hoy, que también estamos tipificando en este Ese sería proyecto. Suplantación de identidad. Suplantación de identidad. Y el caso que ponía recién de usted que recibió en la mañana este mail del aparentemente del banco, ¿no? Banco. Donde capaz que podemos contar algo más del ejemplo concreto, ¿no? En el banco le dicen que tuvo un problema con la cuenta, ¿no? Que tuvo un problema con la cuenta, tengo que acceder a un link en el cual me direcciona a una página, cual se ve realmente muy real, me pide cargar mis datos, me pide cargar mi contraseña, y esto es una estafa informática que también se le puede sumar abuso de dispositivos, que también estamos tratando de tipificar. Y esto me puede llevar a que hagan una transferencia no consentida, me puede llevar a que pidan un préstamo a mi nombre, cosa que también ha estado muy presente y que sobre todo los abuelos se han visto más perjudicados por Pero ahí sería estafa informática, entonces. Sería estafa informática. No es phishing. También es phishing, se le puede poner más de una tipificación. Puede ser las dos cosas. Sí. Porque ahí usted me mostraba, en el mail que le mandaba al banco, claro, lo manda a ese otro link, ¿no? Pidiendo la información, y ahí es donde en realidad está en una cuenta que nada tiene que ver con el banco, pero hay que ser muy precavido para usted porque está en el tema ahora y porque redactó el proyecto, entonces supongo que... Sí, son muchísimos los casos que llegan a diario. Yo recién te mostraba y uno ingresa específicamente, porque aparte decía el nombre del banco, decía notificación de tal banco, uno hace clic donde decía ese titular y veía que era un mail de Hotmail muy dudoso, pero bueno, uno al ver ese tipo de página que se ve tan real y demás, y realmente creo que deben ser pocos los uruguayos que tienen un mail al que no han accedido, al que no les ha llegado algún mail de este tipo, ¿verdad? Justamente que le hayan generando este tipo de... teniendo en cuenta este tipo de cosas, es que nosotros ya en el proyecto original presentamos la campaña nacional de educación, tratando de generarle herramientas a las personas de todas las franjas etarias, desde el niño que va a acceder por primera vez a una computadora o a un celular, hasta los adultos de la tercera edad que
Ese es otro componente del proyecto, ¿no? Es otro Más allá componente del proyecto, de las tipificaciones del ciberdelito. Es el segundo capítulo, que es la campaña nacional de educación, que para mí es lo más importante del proyecto y creo que es lo que va realmente a generarnos un blindaje, porque muchas veces es la misma persona que brinda los datos de forma inconsciente, que nos llega un cupón de una cadena de supermercados, que nos ganamos un premio, que nos ganamos un descuento. Bueno, hay que capacitar a las personas para identificar ese tipo de estafas. Hay que capacitar a los niños desde el momento que se les da una computadora de las precauciones que tiene que tener claro que no siempre está hablando con la persona que dice ser del otro lado de la computadora. Son muchos elementos que hay que tener en cuenta al momento de blindarnos. Pero yo diría que la campaña nacional de educación es lo que le va a dar una protección más grande a la gente. Después, en el tercer y cuarto capítulo hemos también generado algunos elementos muy importantes. Vamos a ir por orden. Ahora volvemos entonces a lo de la educación, pero me queda un par de aspectos que se tipifican en el proyecto de ley, ¿no? La tipificación de delitos como acceso ilícito a datos informáticos, vulneración de datos, y después ya otro capítulo que tiene que ver con lo que tiene por dos lados, ¿no? El acoso online, tanto en niños como en personas adultas, ¿verdad? Sí, uno de estos delitos se conoce internacionalmente, que también ha sido muy utilizado lamentablemente acá en Uruguay, que es que, bueno, se finge una relación, por ejemplo, a distancia, donde se acceden a fotos íntimas de la otra persona, y una vez adquiridas estas fotos íntimas son utilizadas para extorsionar a la persona, para acosarla, para hacer algún intercambio de más material de ese tipo o de realizar una extorsión. También estamos tipificando ahí lo que se conoce como grooming, que es el acercamiento, ¿no? Acercamiento físico o virtual a menores de edad. Y esto implica contactar a un menor de edad o ejercer influencia sobre él para cometer delitos contra su integridad sexual o obtener material pornográfico. Exactamente. Nosotros queremos tipificar esto como un delito, ya que sea el mero intento de acercarme a un menor de edad, ¿verdad? Que hoy no está claro tampoco en nuestro Código Penal, y por lo general se puede concretar la tipificación cuando ya alcanzó a haber algún tipo de intercambio. Nosotros queremos que no sea necesario el que alcance a tener que haber algún tipo de intercambio, sino que ya sea tipificable como un delito el intentarse acercar a un menor de edad con este tipo de fines. Después está el acoso telemático, que apunta a quien acose, vigile, persiga o procure cercanía física estableciendo o intentando establecer contacto con una persona, ya sea de forma directa o por intermedio de terceros. Todo esto por vía digital, claro está, ¿no? Exactamente. ¿Ahí qué situaciones ha comprobado? Bueno, hemos tenido muchísimos casos que nos han llegado hasta de intentos de autoeliminación, ¿verdad? Y volvemos un poco también al caso de lo que internacional y popularmente se le conoce como pornovenganza, que es incluso no necesariamente que haya accedido a fotos íntimas a través de este tipo de medios telemáticos. Puede ser una expareja a la cual accedió a fotos íntimas porque tuvieron una relación, y una vez terminado esta etapa, esta persona es extorsionada o publicadas las fotos para generar un perjuicio a su imagen. En esos casos, hoy en día, ¿qué ha pasado? Bueno, se le trata de dar algún otro tipo pero de vuelta, no de tipificación, pero se no. le trata de encontrarle la vuelta. Se le trata de encontrarle alguna vuelta, pero no tenemos una tipificación específica. Hay una dificultad con este tema, que es, una vez que estén tipificados estos delitos, cómo hacerlo cumplir, ¿no? Bueno, por el hecho de, hay formas de borrar las huellas, por así decirlo, que hacen a veces muy difícil seguir la pista de estos delitos, ¿no? La parte procesal, sin duda que es indispensable y que no estamos trabajando en este proyecto. Y también las herramientas que pueda tener el Ministerio del Interior y demás organismos es indispensable. Sin duda que yo lo hablaba hace pocos días con el ministro Heber,
donde me gustaría haber reflejado en la rendición de cuentas una mayor generación de recursos para específicamente este tema. Sí, no falta tener en cuenta que no es lo mismo investigar un delito en el mundo físico que en el digital. No solamente venimos corriéndola de atrás en el tema de tipificación penal, hay que recordar que recién hace 2 años se crearon las direcciones específicas tanto en el Ministerio del Interior y en el Ministerio de Defensa con respecto a este tema. La venimos corriendo muy de atrás. Uh-huh. Pero entonces esto sería como un primer paso que, de aprobarse, de salir el proyecto como tal, faltaría una pata importante que es cómo investigar después estos delitos. Sí, hay algunas herramientas muy importantes para frenar lo que es tema de estafas de vulneración financiera que están en el 3er y 4 capítulo del proyecto, que fueron los últimos agregados que le hicimos. Primero, 2 cosas. Nosotros hemos tenido muchas modalidades de lo que llamamos mulas de dinero, que vienen a Uruguay, que llegan en un contexto crítico, que vienen a buscar trabajo y demás, y hemos podido ver, creo que todos, en alguna página de Facebook, gane 10.000, gane tanto en un día, trabaje desde su casa, y bueno, hay que ser también muy cuidadoso con eso. Nosotros estamos generando también el Registro Nacional de Ciberdelincuentes, un poco tratando de frenar ese tema. ¿Qué pasa? Yo llego al Uruguay, me abro una cuenta bancaria en un banco, uh-huh. Me van a contactar para yo poder ser un intermediador entre delincuentes que de pronto no viven en el Uruguay seguramente y que van a necesitar una pata en el Uruguay para recibir dinero de extorsión, de una estafa y demás. A mí me cierran la cuenta en el banco cuando detectan que estoy haciendo eso y voy y la abro en otro. Entonces, el tener el Registro Nacional de Ciberdelincuentes, que lo maneje el Ministerio del Interior, que tengan acceso todas las instituciones de intermediación financiera, va a ser muy importante para cortar de raíz ese problema. Y después, otro capítulo que tiene el proyecto y que es muy importante. Al estar ahí registrado, no va a poder después abrir una cuenta con similares características en otro banco. Exactamente, al menos no con ese fin. Claro. Hoy tenemos una lista muy amplia de instituciones de intermediación financiera que existen en nuestro país y que, bueno, que de detectarse eso, me cierran la cuenta en este banco, voy y la abro en otro, me la cierran en este y voy y la abro en otro. Después, un aspecto de los más importantes del proyecto también, que lo hemos trabajado con la Asociación de Bancos Privados, lo hemos trabajado con el Banco Central, es ponerle un freno a las transacciones no consentidas. Si doña María o don José quieren hacer una transacción a un país el cual no tiene precontratada la cuenta, que nunca hace transacciones de este tipo, de madrugada, por todos los ahorros de su vida, a alguien le tiene que sonar una alarma. No podemos darnos cuenta, después de que esa transacción se hizo, tener que hacer una denuncia al Banco Central para que el Banco Central, dentro de 15 días, me autorice al banco de origen a bloquear esos fondos. Uh-huh. Ya no las rastrea nadie a esos fondos después que pasa eso. Entonces, es un mecanismo que no está acorde a la realidad que vivimos hoy en temas de este tipo de estafas. Nosotros estamos generándole una herramienta a las instituciones de intermediación bancaria, de intermediación financiera, donde podrán, sin autorización del Banco Central, bloquear una transacción de aspecto dudoso hasta que corrobore con el titular de la cuenta que efectivamente está haciendo esa transacción. Eso es un paso importante. Es un paso importantísimo y yo diría que para frenar las transacciones no consentidas es de lo más importante que tenemos. Por supuesto que lo tendrá que notificar inmediatamente al Banco Central. Uh-huh. No es que le da un superpoder a los bancos, claro, tampoco. No depende necesariamente del aval del Banco Central para poder bloquear la transacción cuando tenga elementos obviamente que demuestren que es una operación sospechosa. Exactamente, ¿no? Cualquier tipo de operación sospechosa. No tienen que ser necesariamente los ahorros de toda su vida. Bueno, yo un día de madrugada hago porque en general tampoco se hacen de forma tan alevosa. Claro. ¿No? A ver, muchas veces... Hay veces que es por goteo, ¿no? Muchas veces se hace de a poco, claro. Pero, bueno, hay elementos, hay software que detectan fácilmente transacciones
sospechosas y los bancos tendrán que hacerse cargo de frenar esto, porque hoy uno de los argumentos principales que utilizan es que no tienen herramientas, que no tienen cómo frenarlo. Creo que el general de esta herramienta a las instituciones de intermediación financiera va a ser realmente un antes y un después. ¿Y qué pasa son delitos en general o muchas veces transfronterizos también, ¿no? O sea, el que nos puede hackear la cuenta o el que nos puede estafar online puede estar en otro país y quizás es difícil dar con él. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué se tiene en cuenta desde el proyecto respecto a que estos delitos también cruzan fronteras? La mayoría de los ciberdelitos te diría que son transnacionales. Vienen de afuera. La gran mayoría, sea en su etapa inicial o en cualquiera de las etapas, la gran mayoría de los ciberdelitos comienzan desde afuera y de pronto desde una cárcel en Brasil, con un celular. Por eso la cooperación internacional en el tema del combate al ciberdelito es indispensable. Ahí de vuelta, el convenio de Budapest. El convenio de Budapest, en el cual Uruguay la viene corriendo de atrás también en este tema. Porque todos nuestros vecinos ya lo tienen. Paraguay, Argentina, Brasil, uno de los últimos en adherirse, y muchísimos países de Latinoamérica. No recuerdo cuántos son exactamente, pero son más de 80 países en todo el mundo. No sé si ya habrán llegado a los 90 o no recuerdo exactamente, pero es indispensable. La cooperación internacional en temas de ciberdelito. O sea, hoy nosotros, ¿qué herramientas tenemos en materia de cooperación internacional cuando pasan estas cosas? En materia de cooperación internacional prácticamente no tenemos más que algún convenio. Pero el adherir a Budapest va a ser lo más importante. Pero eso incluso está por fuera del proyecto de ley. Sí y no. A ver. Sí y no. Este proyecto de ley cumple casi todos los requisitos que nos pide el convenio de Budapest para poder adherir a este. Uh-huh. La tipificación penal, la parte procesal no está incluida en pero ya el proyecto tiene algunos aspectos. También el Poder Ejecutivo está trabajando en la parte procesal. Y la cooperación internacional es lo tercero que pide Budapest. Pero han visto con muy buenos ojos algunos temas como la campaña nacional de educación y también han visto con muy buenos ojos algunos puntos que no tiene el convenio de Budapest, como terrorismo digital, por ejemplo, que también lo estamos tipificando, y usurpación de identidad, que tampoco está en el convenio de Budapest. ¿Qué es terrorismo? ¿Cómo fue que dijo? Terrorismo digital. Terrorismo digital. Nosotros estamos intentando tipificar también el terrorismo digital. Por acá ejemplo, en la redacción esta no lo había visto en la última. Eso, ¿por qué dice estamos tratando de? Bueno, ha habido alguna discrepancia con respecto al agregarle la tipificación de terrorismo digital. Uh-huh. ¿Qué se entendería por terrorismo digital? Terrorismo digital se entendería como cualquier acto terrorista que se puede realizar en el día de hoy a través de medios telemáticos también. El Uruguay ha tenido, debemos recordar, hace muy poco, un intento de una vulneración a nuestra refinería, en el cual podían cortar el suministro de combustible. El cortar el suministro de combustible de un país, todos sabemos a lo que puede llevar, uh-huh, que seguramente de forma indirecta puede llegar a terminar hasta en muerte de personas o en un caos general. Bueno, eso es un acto de terrorismo a través de un medio telemático. Vamos a hacer una breve pausa y enseguida continuamos conversando con el diputado de Cabildo Abierto, Sebastián Cal, a propósito de este proyecto de ley que tipifica los ciberdelitos. Estamos conociendo el proyecto de ley que llegó a la Cámara de Diputados con firma de todos los partidos con representación parlamentaria. Uno que tipifica una serie de ciberdelitos porque en la legislación uruguaya actual no existen como tales los delitos informáticos. Sobre cuáles son los delitos, sobre cómo se necesita avanzar para investigarlos. Bueno, de eso estamos conversando esta mañana con quien impulsó y redactó este proyecto de ley, el diputado de Cabildo Abierto, Sebastián Cal. Tengo algunas preguntas de los oyentes, diputado. A ver, María Luisa pregunta, bueno, ¿qué contacto ha tenido con AGESIC, con la Facultad de Ingeniería, con jueces, con fiscales, con catedráticos de Derecho Penal? Bueno, creo que han pasado de quienes hace mención, todos por la Comisión de Innovación, Ciencia y Tecnología,
Fiscalía ha tenido un rol muy importante, la Asociación de Bancos Privados también, el Banco Central del Uruguay, AGESIC, Cancillería, por justamente el tema de la cooperación internacional y el convenio de Budapest y la intención de Uruguay de adherir a este convenio de cooperación internacional. Son muchísimas las asociaciones que han pasado, las instituciones que han pasado y que han repetido también más de una vez. Estuvo el ministro del Interior también, 2 oportunidades con respecto a este tema, en ambas oportunidades, además de algunas reuniones privadas fuera de la comisión que hemos tenido, siempre haciendo hincapié en lo necesario de este proyecto para poder generarle también herramientas al Ministerio del Interior como el Registro Nacional de Ciberdelincuentes. Y así que entonces en general tiene apoyo de todas estas instituciones, o que hayan pasado, porque que hayan pasado por la comisión no necesariamente ha tenido apoyo, que ha tenido apoyo, ¿no?, de todos, más allá de que alguno ha hecho alguna apreciación y que todas las apreciaciones que los miembros de la comisión hemos entendido necesarias para seguir avanzando se le han ido modificando. Ha tenido ya 4 versiones el proyecto. Ahora, imagínense que siendo un proyecto que tiene el apoyo de todos los partidos con representación parlamentaria, del primero hasta el último, mañana cumple 1 año el proyecto y todavía no ha salido de la comisión. Imagínense los proyectos que no... Teniendo el apoyo de todos. Teniendo el apoyo de todos. Imagínense lo inefectivo a veces que son los tiempos parlamentarios con otros temas que no tienen el apoyo de... Bueno, de porque todos además los en este año, imagino, se ha sofisticado mucho la temática del ciberdelito incluso, ¿no? Sí. A ver, yo nunca le dejo de recordar a mis compañeros de la comisión cuando surge algún tema que toma estado público con respecto al tema ciberdelitos. Digo, muchachos, tenemos que pisar el acelerador con este tema realmente. O también me ha pasado de muchos legisladores que capaz que no le prestaban tanta atención al proyecto y después le pasó a un vecino, le pasó a un familiar, me pasó a mí. Hace pocos días venía un legislador a comentarme cómo le habían vulnerado la cuenta bancaria y hoy el banco no tenía mucho para hacer. Así que es importante realmente avanzar con este tema. ¿Se requieren de recursos económicos, financieros para la implementación? Sí, sin duda que sí. La parte procesal va a llevar muchos recursos, pero volviendo a la campaña nacional de educación, que yo creo que no va a llevar muchos recursos. Ese es el segundo capítulo entonces de la ley. Es el segundo capítulo de la ley. Yo creo que es lo que nos va a blindar más. Hay aspectos que la gente no los aplica porque no lo sabe y porque nadie se los dijo. Ahí plantea concretamente: promuévese la campaña nacional educativa dictando cursos formativos tanto para estudiantes de primaria, secundaria como de escuelas técnicas, comprendiendo también a beneficiarios de prestaciones servidas por el BPS, Plan Ceibal y programas de INEFOP, a los efectos de educar sobre el manejo de finanzas personales y ciberseguridad, ¿no? Los conceptos a desarrollar serán los siguientes: medios de pagos, cuentas bancarias. Ahí, claro, hay de las dos cosas, ¿no? ¿Sí? Señala un componente de educación financiera y otro vinculado a los ciberdelitos, ¿no? Antecedentes crediticios, intangibilidad del salario, mecanismo de defensa al usuario financiero, canales digitales y riesgos derivados del uso inadecuado. ¿Qué es lo que busca concretamente con esto? Mira, primero que nada, justamente formar a toda la franja etaria, desde los más niños, de los más pequeños, de que acceden por primera vez a una computadora, a un celular, hasta los más viejitos, hasta los adultos. Pero ¿cómo de la quedarían tercera edad. contemplados los adultos de la tercera edad, pensando en que son una población muy vulnerable de este tipo de delitos? Sin ¿no? duda que son una población muy vulnerable y el BPS, por ejemplo, va a cumplir una función indispensable, tiene que cumplir una función indispensable en la formación a los abuelos de las precauciones que tienen que tener. Sin ir más lejos, me gustaría tirar algunos tips que la gente también tiene que tener en cuenta. Hoy la mayoría de las personas no lo utilizan y es la seguridad de 2 pasos en el WhatsApp. Y es algo tan sencillo, que es una aplicación que usamos prácticamente todos hoy en día. Algo tan sencillo, a ver si usted la tiene. Sí, ya la hice. ¿Tenemos la verificación en 2 pasos? Bueno, bien. Entramos a configuración, cuenta
verificación en 2 pasos. Ahí la activamos y ponemos una clave de 6 dígitos. Esto realmente es uno de los blindajes más grandes que tenemos al momento de utilizar WhatsApp. Después hay algunas cosas que la gran mayoría de las personas hacemos y es, ¿lo tenía o lo está poniendo ahora? Se ve que lo tenía desactualizado. Lo tenía desactivado. Bueno, ahora está más segura. Sí. Ahora tiene el WhatsApp más seguro. Me sorprendió encontrarme con eso, con que me pedía el código. Me pedía activarlo. Bueno, bien. Un ciudadano más seguro. Un ciudadano más seguro. Esperemos que los demás que están escuchando también lo hagan. Que cumplan. Después, otro aspecto que todos lo replicamos muchísimas veces, que es la misma contraseña en la cuenta bancaria, la misma contraseña en las redes sociales, la misma contraseña en el mail. Ese es uno de los errores más grandes que cometemos. Uh-huh. Tenemos que mejorar un poquito la memoria, no sé qué verdura hay que comer para mejorar la memoria, pero tener una contraseña distinta para cada una de estas cosas. No podemos tener la misma contraseña para la cuenta bancaria que para las redes sociales, que para el mail. Eso es algo que está que es indispensable el día de hoy. Porque cuando a uno le entran y perforan la seguridad de uno de estos aspectos, ya está, ¿no? Si ya tiene está. la misma, exactamente. Es vulnerable en todos esos otros canales. Y la otra vuelta hicimos una encuesta en Twitter y daba que más del 80% de las personas tenía exactamente la misma contraseña en los 3 ámbitos. Así que es algo que... ¿Hay que usar el llavero digital o no? Sí, el llavero digital es una muy buena herramienta. Las verificaciones en 2 pasos hace que no tengamos que comer ninguna cosa en particular para las verificaciones, ¿no? Las verificaciones en 2 pasos. Ese es otro tema también. Es algo que se está haciendo cada vez más habitual también en todos los bancos y los bancos se tienen que poner las pilas también, ¿verdad? Bueno, eso le iba a preguntar. Usted señalaba, esto le da herramientas a los bancos también. Exactamente. Hay oyentes que decían, bueno, pero los bancos están del informar y pidiendo a que la gente que chequee dónde está poniendo los datos, ¿no? ¿Es suficiente? No, no es suficiente. Los bancos tienen que plegarse también a esas campañas masivas de información. Poco hemos visto, más que algún mail que nos llega de los propios bancos. Sí, pero en los medios masivos de comunicación en general no hay. Campañas de los bancos privados en medios masivos de comunicación. No la he visto y hoy es necesaria. Y tampoco de organismos del Estado. Por ahora no. Esperemos que en breve sí. ¿Tiene expectativa de que eso cambie? Sin duda que sí. Y después ya mencionamos el otro. El otro es el capítulo de los ciberdelincuentes que ya comentamos. Por último, bueno, la campaña está en materia de educación. Usted dice no requiere de fondos extras. Es que las instituciones que están vinculadas a estos organismos se pongan las pilas, digamos. Yo creo que ya lo pueden hacer. Yo creo que el maestro se tome unos minutos agregarlo a las campañas, a los planes de estudio. Creo que es indispensable, tanto en la educación primaria, secundaria, terciaria, que la persona que está por entrar al mercado financiero tenga una capacitación. Creo que los mismos bancos, que los propios bancos tienen esa función también muy importante. Bueno, usted se va a crear una cuenta bancaria. Bueno, tómese 15 minutos, tiene que mirar este video. Y acá en este video se le va a explicar en detalle cuáles son las principales precauciones que usted tiene que tener. Y también el BPS, para los adultos mayores, tiene que tener alguna herramienta, ya sea a través de los medios que ya prácticamente todo el mundo tiene acceso, o los abuelos que no accedan a un mail o a cualquier otro tipo de medio de comunicación electrónico, bueno, lo tendrá que mandar a través de una carta, de una nota o algo así. Pero sin duda que tenemos una faltante muy grande y yo diría que lo principal para blindarnos sin duda que es el tema de educación. Hablamos de lo que viene llevando el tratamiento de este proyecto de ley y todas las delegaciones que han pasado, que han hecho aportes. Usted decía que a partir de eso ha reformulado. ¿Pero qué falta para que salga entonces? Bueno, porque después tiene que pasar a la otra Cámara, ¿no? Sí, después tiene que pasar a la otra Cámara. Pero ahora, para que salga de diputados concretamente. Bueno, yo creo que falta un poquito de voluntad nomás, de pisar el acelerador con este tema. Hemos escuchado todas las delegaciones. Va a venir nuevamente el Consejo de Europa, va a venir a Uruguay en el próximo mes. Algunas apreciaciones que nos hizo en la última reunión el Consejo de Europa ya están contempladas en la última redacción que
que presentamos, falta hacer algún muy pequeño ajuste. ¿Por qué es importante la visita del Consejo de Europa? Expliquemos, porque capaz que no se entiende. El Consejo de Europa es quien nos está orientando a la adhesión al convenio de Budapest. Por eso es la importancia, es un contacto que nos lo hizo llegar Cancillería. Venimos trabajando con ellos ya desde hace aproximadamente un mes y medio, y es importante que este proyecto salga lo más pulido posible, justamente por darle una celeridad también en la otra cámara, ¿verdad? O sea, cuanto más redondito lo dejen ustedes, cuanto más rápido redondito, sale a la cuanto otra. más pulido, seguro. ¿Y cuándo que va. viene la otra visita entonces del La Consejo próxima visita va a ser Europeo? 11 y 12 de agosto. Bien, y ahí pueden tener novedades. Yo creo que ahí podríamos tener novedades y de una vez por todas aprobar este proyecto tan necesario. En Perspectiva, periodismo con vocación de servicio público. Diputado Sebastián Cal, de Cabildo Abierto, gracias por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva. Seguimos atentos a ver a cómo sigue entonces el tratamiento del proyecto de ley, qué novedades y bueno, y cuándo efectivamente se concreta. Veremos a ver qué pasa después en la Cámara Alta y si entra a jugar efectivamente. Muchísimas gracias, ha sido un placer estar acá con ustedes y un gran saludo a toda la audiencia. Y bueno, esperemos que haya servido alguno de los tips y que... Sí, a mí por lo menos me sirvió. Ya actualicé. Y que hayamos dejado un poco más blindada la audiencia.